abrimos tu palabra y a través de la fe queremos entender que eres tú quien hablas a nuestra mente y a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. La meditación para hoy yo lo he intitulado La oración es cooperación. La palabra cooperación es una relación entre más de una, dos, tres personas, entre un grupo. Y siempre que veo estos días que hemos estado orando continuamente, veo que es una cooperación, que es una relación de bendición. Así que quiero leer para ustedes la segunda carta de los Corintios del apóstol Pablo en el capítulo 1, en el verso 9 al 11. El apóstol Pablo expresa a la iglesia de los Corintios en estos 3 versículos algo extraordinario, algo realmente que me ha hecho pensar, me ha hecho recapitular mi vida y mi acción y mi visión ante lo que es la oración, ante lo que es la palabra de Dios. Y yo voy a leer en mi versión y después vamos a detallar los versículos. La segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 9 al 11, leo. Pero tuvimos, versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Wow. ¿Cómo estaría el apóstol Pablo que le dice a los miembros de la iglesia de los Corintios, a los lectores actuales, a ti, a mí que estamos leyendo la palabra de Dios, que ellos pasaron por algo conocido como sentencia de muerte, que no es muerte, es una sentencia? ¿Y por qué pasaron por esto? Él dice, continúa en el versículo, para que no confiésemos en nosotros mismos, para que no haya confianza propia, sino en Dios que resucita a los muertos. Si usted lee solo este versículo, usted puede tener una meditación extraordinaria en esta sola parte, porque tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiemos en nosotros mismos. La confianza en sí mismo es buena. Hay que confiar. Pero llegan momentos y eventos en la vida que salen de nuestras manos y tenemos que empezar a confiar en ese que puede resolver nuestros problemas. Ese es Dios. Y Pablo termina este versículo diciendo, esta parte de la lectura, para que confiemos en Dios, que Dios es el que resucita. En el versículo 11 leo, versículo 10, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Y ahí Pablo presenta pasado, presente, futuro. No quiero que olviden eso durante la meditación. Tu vida pasada, tu vida hoy y la que viene, que no conocemos, que quizás dudemos, que quizás tengamos esperanza, quizás no la tengamos. Pero Pablo dice que ese Dios que puede librarnos de la muerte, que nos puede resucitar, es el que nos ha librado, nos libra y nos librará de tan gran muerte. Y el versículo 11 usa la palabra que yo le he puesto al título de mi sermón. Cooperando. Cooperando también vosotros, ustedes, a favor nuestro, mío, de mi hogar, de mi familia. Y esa cooperación no es con dinero, porque ahora no podemos darnos dinero. Esa cooperación no es con abrazo, ir a ayudarte a hacer algún trabajo en la yarda de tu casa, no es ir a limpiar la iglesia, no es ir a repartir folletos o propaganda de la iglesia, no es hacer una campaña de evangelismo para que muchas personas escuchen de la palabra de Dios. Cooperando también vosotros por nosotros con la oración. Pablo dice que la oración es algo poderoso, importante, y quiero que tú recuerdes eso. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Escuchen, para que por muchas personas sean dadas a favor nuestro el don concedido a nosotros por medio de muchos. Esto parece
como si fuese algo que no se entiende claramente. Así que Pablo nos está diciendo que debemos cooperar nosotros, tú, yo, nosotros, los unos y los otros en la oración. Porque cuando estamos orando los unos por los otros, según Pablo, nos será dada gracia y favor por el don, y se está refiriendo al Espíritu Santo, concedido a vosotros por medio de los demás. Para mí, este versículo es el cargador portátil que usan algunas personas, y cuando tu teléfono está bajo de batería, bajo de power, te dice, toma, recárgate. La cooperación a través de la oración. Cuando Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, tomó el poder ya los años 1940, la Alemania de Hitler amenazaba con invadir toda Europa. Hitler puso su mirada en Inglaterra. Y Hitler sabía que Inglaterra no estaba preparada para recibir una invasión o una guerra. Iba a ser la destrucción total de su país. Así que Winston Churchill lo que hizo fue, pidió que todo Inglaterra se uniera en cadena de oración. Winston Churchill, los que han leído la historia, y que no, le invito a que lo lean, fue un hombre criado por una señora que se llamaba, si mal no recuerdo, esta mujer era como su tutora o la que lo crió, su nana, y le inculcó lo que era el sentimiento y la fe y la confianza. Aunque él creció e hizo una vida política, él siempre entendió que en Dios había poder y esperanza. Así que este hombre puso a toda Inglaterra a orar, y estaban orando. Hitler sale a invadir Inglaterra, y una densa niebla cubre Inglaterra y cubre el estrecho del mar, y Hitler desiste en llegar. No sabemos lo que pasó, pero aquellos que tenemos fe y sabemos que la cooperación de la oración tiene poder, sabemos que Dios tuvo que ver en esa situación. Hay un escritor, Mario Escobar, que escribe sobre la historia de Winston Churchill, sobre este punto. Usted lo puede buscar. Y el doctor nos hallaba en su libro La excelencia de la fe. Él dice que la reina de Escocia, hace algunos cientos de años atrás, dijo algo muy poderoso. Ella dijo, temo más las oraciones de John Knox que a todos los ejércitos ingleses. ¿Quién era John Knox? Estoy dando tributo a mi profesor Pellicier, profesor de teología del seminario donde yo estudié. Pellicier decía esta expresión siempre, y a mí se me quedó en la mente. John Knox fue el hombre que se arrodilló en las tierras nevadas sobre la nieve y le dijo a Dios, dame a Escocia o muero. Dame a Escocia o muero. Y dice la historia que después de esto comenzó un revivamiento religioso y piadoso en Escocia como nunca había sucedido antes. Eso la reina de Inglaterra entonces escribió y dijo, le temo más a las oraciones de John Knox que a todos los ejércitos ingleses. Un autor desconocido nos dice, prefiero enseñar a un hombre a orar que a 10 predicar. ¿Escucharon eso? Prefiere enseñar a uno a orar que a 10 predicar. Usted puede ser un líder libre del temor, estableciendo en su corazón, en nuestras mentes y nuestros corazones, las verdades reconfortantes de Dios. Querido, el amor de Dios a través del poder que nos ha dado. El poder en la oración. Ese poder que vence el temor, que nos enseña a pensar. La oración nos enseña a pensar en nosotros y a depender y pensar en Dios. Ten presente esto. El poder de la oración que vence le enseñará a pensar, es decir, cómo orar en los momentos de ansiedad, dijo Omartian.
el poder de la oración para vencer al temor. La oración, querido, es cooperación. Vayamos a la lectura bíblica. Te quiero invitar nuevamente a leer versículo por versículo. Dice el versículo 9: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios. En Dios, que resucita a los muertos. Primero, sentencia de muerte no es muerte absoluta. Cuando ya tú mueres absolutamente, eres un fallecido, eres un cadáver. Pero Pablo se está refiriendo a aquellos que están sentenciados a muerte. Aquellos que saben que pueden o van a morir. Son aquellas personas que pueden llegar a caer en depresión emocional por saber que estamos sentenciados, que estamos condenados, sin una solución razonable para resolverlo. La sentencia de muerte afecta más que el mismo cumplimiento de ella. Al ser una sentencia en una ejecución final, esto es con el propósito de que entendamos algo. Pablo se da cuenta de algo y quiero que tú recapacites conmigo un texto que hay en el Antiguo Testamento, en Zacarías 4:6, donde el profeta Dios le dice al profeta, dile al pueblo, esto es palabra de Dios para Zorobabel, que dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, dijo Jehová de los ejércitos. Así que Pablo, yo lo puedo ver en esta expresión, cuando dice, tuvimos nosotros sentencia de muerte en este punto. Quizás Pablo tenía un problema en su vida, estaba enfermo de salud física, quizás estaba emocionalmente triste por la situación que estaba pasando, estuvo preso varias veces, sufrió persecución, azotes, golpes, cuántas cosas, naufragó, fue mordido por serpiente. Pero él estaba diciendo a sus lectores en Corintio y a nosotros por extensión, solamente podemos confiar en Dios, quien tiene el poder para ayudarnos, y a pesar de lo que pueda sobrevenir, Él puede en el día postrero, si pasamos al descanso, también resucitarnos. Pablo está dando una completa solución de que tenemos en nosotros, podemos estar pasando por sentencia, podemos estar siendo condenados, podemos estar siendo afectados por los medios que estamos conociendo hoy en día. Pero Dios tiene poder para librarnos. Dios tiene poder para rescatarnos. Y aún tiene poder para librarnos de la muerte. Y sí, también tiene poder para resucitarnos. Esa es su promesa. Es la promesa para cada uno de nosotros, para nuestros seres queridos. Un día el Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, le dirá a los que descansan, levántate. No solo a Lázaro le dirá, sal fuera, sino a todos sus hijos que han confiado en él. El apóstol Pablo continúa en el versículo 10 de 2 de Corintios 1, el cual nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Y esto llamó mi atención, mi curiosidad, y estudié esta parte y quiero compartirla con ustedes. Yo veo aquí que hay una cooperación de parte de Dios para con nosotros que abarca toda la vida, la tuya y la mía, la de la historia de la humanidad. Esta cooperación comienza desde la creación, antes de la creación, y terminará en la eternidad o continuará en la eternidad. Pablo dice, el cual nos libró, una palabra refiriéndose a un tiempo en pasado. Nos libró. Un verbo que nos quiere decir nos rescató. Es curioso. La palabra de Dios es poderosa. Pablo, el escritor, usa un verbo en griego, que significa arrebatar, quitar, tomar, rescatar, riomi. Este verbo
correctamente usado, es que Dios nos tiró, es decir, nos dio un jalonazo. Hagamos la idea de que usted está en un pozo, en un barranco, y Dios le extiende su mano, y aunque tú no puedas, Dios te jala hacia arriba con fuerza. Esa es la palabra que significa Ryomi. Dios te jaló. Y es la palabra que usa el Señor Jesús en la oración intercesora, en la oración modelo. Cuando dice la palabra de Dios en la oración modelo en Mateo 6:13, líbranos del mal. Curiosamente es la misma palabra Ryomi que implica extraer a alguien de un peligro o una opresión, siendo entregado directamente a Jesús. Cuando la palabra de Dios dice líbranos del mal, la traducción correcta sería rescátanos y llévanos a ti. Rescátanos, tómanos, libéranos y tómanos en ti. Hay un pasado, Dios se encarga de nuestro pasado, se encargó de nuestro pasado y Él se ha encargado de librarnos en nuestro pasado. Pero también dice y nos libra presente. Y ahí me llamó la atención, digo, bueno, si Dios nos rescató en el pasado, ¿qué pasa en el presente cuando nos dice la palabra nos libra? El apóstol Pablo usa la misma palabra para referirse al pasado como para referirse al presente. Usa la misma palabra ryomi, arrebatar, rescatar a una persona para Cristo, para el libertador. Así como en el pasado Dios nos rescató, nos sigue rescatando en el presente. Él te rescata hoy. Él quiere arrebatarte del enemigo, quiere arrebatarte de la enfermedad, quiere arrebatarte del peligro, de la preocupación, del desánimo. Dios quiere librarte. Y me quedó así, wow, qué clase de Dios yo tengo, tienes tú, tenemos. Que Él nos ha rescatado en el pasado, nos sigue rescatando en el presente. Pero también dice el verso, y esperamos que aún nos librará en el futuro. Y yo dije, ahí, ¿qué palabra habrá usado el apóstol Pablo para referirse al futuro? Usó ryomi. La misma palabra para referirse al pasado, al presente y al futuro es la misma palabra. Él nos aún dice, no sé ni cómo explicárselo, pero lo voy a explicar de esta manera vía personal. Dios se ha encargado en el pasado de rescatarnos para Cristo. En el presente nos rescata para Cristo y en el futuro nos rescatará para Cristo. Usa la misma expresión. Usa la misma palabra. Rescatar a una persona para el libertador. Dice el comentario bíblico. Dice el léxico griego, que es lo que significa realmente. Es la piedad que ha tenido Dios. Ese es su ministerio que ha tenido Dios desde la eternidad de rescatarnos para Él desde el pasado, en el presente y en el futuro. Dios nos quiere rescatar y dice, termina el verso concluyendo de esta manera, de tan grande muerte o de tan gran muerte. Thanatos, es una palabra curiosa, muerte. Thanatos significa muerte física o muerte espiritual. No hace diferencia. Tú puedes morir físicamente, desaparecer, pero también podemos morir espiritualmente y estar desaparecidos. Y eso es lo que Dios quiere, rescatar a los que han muerto espiritualmente. Porque la promesa para los que descansan en el Señor es que Él los resucitará en el día postrero. En sentido más amplio, la muerte comprende todas las miserias que surgen a causa del pecado, físicas y espirituales. Las pérdidas espirituales son esas pérdidas de una vida separada de la consagración a su Dios. Porque Dios ha hecho todo para que seamos bendecidos por Él. El ser humano tiene una realidad. Sabemos que si Cristo no viene, vamos a descansar. Y esto lo compartimos todos. Sabemos que eso puede suceder.
Pero Pablo nos está diciendo, no importa lo que tú estés pensando, Dios se ha encargado de tu pasado. Dios se está encargando de tu presente. Mantén eso en tu mente. Dios está con nosotros, pero también estará. Rayomi. Dios ha querido siempre, ha tenido presente rescatarnos a través de su sangre y su sacrificio para el reino de los cielos. Para devolvernos lo que perdimos por la entrada del pecado. Querido amigo y hermano, la oración es cooperación. Termina el versículo 11 de la siguiente manera. Y recuerden, la cooperación no es algo poderoso y tiene un alcance que solamente podemos notarlo cuando lo probamos, cuando actuamos. En el versículo 11 de 2 Corintios capítulo 1 dice el apóstol Pablo, cooperando también vosotros a favor nuestro en la oración. Y ahora quiero que, por favor, escucha esto. Pablo pide que nuestra cooperación sea a través de la oración. Porque al cooperar nosotros a través de la oración, dice él, muchas personas les será dada gracia. Gracia a favor nuestro, a favor tuyo. Y Dios nos dará un don, nos concederá una gracia, un poder a través de todos. En otras palabras, Dios nos bendecirá por la cooperación y las oraciones entre tú, yo, entre todos nosotros. La palabra cooperando. Pablo usa esta palabra y me gusta como teólogo saber algún significado de las palabras. No importa que tú sepas o no leer, yo lo hago porque lo estudio, pero me llama la atención y tengo que compartirlo con ustedes. Cuando Pablo usa la palabra cooperando en vosotros, una cooperación, usa una palabra que no existe prácticamente en el idioma griego. Hay dos cosas. ¿La usó de algo desconocido o él la creó? Esa palabra que él usa, siniporgeo, quiere significar que es una cooperación estrechamente. Es un término raro incluido en griego clásico, usado solo una vez en la Biblia, y es en este versículo, capítulo 1 de 2 Corintios, versículo 11. No hay otra parte en la Biblia que use esta palabra una sola vez. Y dice Pablo que la cooperación de que él está hablando es a través de la oración. Yo creo que la traducción correcta sería ayúdanos juntos en unos a servir al otro. Eso es cooperación. Pero recuerda esto, Pablo usa una palabra tan importante que nadie más había usado para referirse a la necesidad de orar los unos por los otros. Es cooperar estrechamente. Es dedicar tiempo a dejar tu vida a un lado, sola tu vida, y entrar en cooperación, entrar en comunión a través de la oración con otras personas que conoces o que no conozcas. Cooperando, y dice él, con la oración. Hay muchos tipos de cooperación. Puedes cooperar en el trabajo, puedes cooperar con dinero, puedes cooperar de diferentes maneras. Pero Pablo especifica cooperación con la oración. Orar por una necesidad específica y sentida. Cuando Pablo usa la palabra desis para decir oración, está diciendo algo que surja dentro de ti, que mueva tu pensamiento y conmueva a tu corazón. Cuando Pablo dice cooperación en la oración, está diciendo que tú te sientas movido a orar en tu corazón por las necesidades de las personas. Pablo quiere que tú tengas una sensación diferente, un deseo,
lo que también implica, según el apóstol Pablo, una necesidad urgente. Yo no necesito que tú ores por mí mañana. Yo quiero que tú ores por mí hoy. Eso es urgencia. Porque ahora es que tenemos la necesidad. Una oración que es una combinación de necesidad personal y necesidad colectiva. De todos los que estamos aquí. Y Pablo usa la otra palabra. Así le voy a decir ahora las tres palabras que yo saqué de este texto, versículo 11. Cooperando en oración por medio de muchos. Tu oración es importante. Pero Pablo manda a los Corintios en su segunda carta que todos se pongan a orar. Que hagan grupos de oración. Que hagan WhatsApp de oración. Que hagan Zoom de oración. Que hagan Facebook Live de oración. Es bueno llamar para saber cómo dormiste, cómo estás, cómo te sientes, pero también orar por ti y por mí. Pablo le está diciendo en el medio de la tentación, en el medio de la prueba, en el medio de la sentencia de muerte, quiero que haya cooperación en la oración. Ante cualquier necesidad, ante cualquier situación, quiero que haya cooperación a través de todo, a través de muchos. Él está enfatizando que la cantidad es importante. El volumen es importante. Aunque en la Biblia se nos pide que cuando tengamos una necesidad vayamos a nuestra recámara y oremos personalmente a Dios. Ahora Pablo dice, ante la sentencia de muerte que puedas estar pasando, como yo pasé, lo que estoy pidiendo es que cooperemos todos. Y ahora no pide que envíen dinero para ir a Jerusalén, no quiere que envíen a nadie de misionero. Es lo que está pidiendo, cooperemos por medio de muchos a través de la oración. Este artículo significa multitud. Dios quiere, a través del Espíritu Santo, le demostró a Pablo para que nosotros hoy en día, que la cooperación en la oración es necesaria. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Cuán grande, cuán profunda es la palabra de Dios. Orar es un sustantivo que denota una acción, una emoción, un estado continuo. Se puede decir que se tiene como medida, que tiene peso la oración, que tiene fuerza. La oración tiene que tener intensidad, tiene que tener tamaño, tiene que tener continuidad y repetición. Imagínense que yo ahora le digo a ustedes, oré por ustedes el año pasado. Yo tengo un primo hermano que fue criado de una forma, y cuando él tenía como 30 años, su mamá le dijo un día, ¿por qué tú no me ayudas? Estoy vieja, cansada, aunque seas algo en mi casa. Y mi primo la miró y le dijo, ¿no te acuerdas que yo te cargué o te compré una lata de combustible para cocinar? Y mi tía pensó y dice, oh sí, eso fue cuando tenías 15 años. Lo pasado es bueno, pero Dios se ha presentado a nosotros y nos ha rescatado en el pasado, en el presente y en el futuro. Quiero pedirte, hermano, que ores. Que pienses que la oración es intensidad, tamaño, continuidad, repetición. Repetición continua. Que equivale a grande, fuerte, intenso. Simplemente cooperación los unos con los otros. La oración es el don. Es una merced concedida a nosotros por medio de muchos. La palabra es charisma. Dios quiere que oremos. La oración tiene poderes extraordinarios. Tiene poderes increíbles. La oración es lo que permite a través del Espíritu Santo operar en las almas, en las personas, para unir. La oración, querido hermano, es cooperación. Yo te invito hoy que digas como John Knox, cuando se arrodilló en Escocia y él dijo, dame Escocia o muero.
Tú hoy tienes que arrodillarte y decirle a Dios, dame mi matrimonio, dame mi familia, dame mis hijos, dame mi hogar, mi trabajo, mi salud, la enfermedad, mi ciudad. Dámela, Señor, o yo muero. Porque necesitamos que, como en Escocia, en nuestra vida, haya un reavivamiento, una reforma. Y esa reforma sea que entendamos que tenemos que estar orando los unos por los otros. Quiero hacer una analogía con la historia de Winston Churchill y en Inglaterra en la década de 1940. Él vio que lo que venía él no podía, lo que estaba sucediendo no lo podía socorrer. El enemigo avanzaba y él no tenía métodos para vencerlo. No hay métodos para vencer las cosas que suceden en tu vida. No hay técnicas a veces para sobrepasar lo que nos está sucediendo. Estamos viendo cómo esta pandemia nos está atacando y a veces los medios dicen no tenemos cómo sobreponernos. Winston Churchill se vio así de esa manera. El ejército nazi amenazaba con destruirlos completamente, con hacerlos súbditos, con eliminar toda la cultura e historia de siglos de esa nación. Él era un hombre inteligente y sabía que no podía hacer nada. Y él se dio cuenta que lo único que quedaba era orar y pidió que cada inglés en su casa, con su familia, hicieran una cadena de oración en los hogares. Yo creo que Winston Churchill fue uno de los que comenzó los grupos pequeños. Sí, me da gracia. Porque no pidió que la gente se reunieran en lugares grandes a reunirse para orar. Él sabía que la oración tenía poder y le dijo a los ingleses, les habló al corazón y le dijo, esto aquí, el ejército inglés no puede, no tenemos los medios, ni físicos, ni materiales, no tenemos la preparación para enfrentar un golpe tan grande. Esto va a ser devastador. Lo único que podemos hacer es confiar en Dios. Así que vamos a orar. Puso a todos a orar. Que ustedes conocen y pueden leer la historia. El ejército el ejército de Hitler nunca llegó físicamente a entrar a tierras ingleses. Winston Churchill entendió que la cooperación entre todos era necesario para orar, para vencer. La oración tiene poder. En Escocia hubo un reavivamiento religioso. En Inglaterra la niebla cubrió todo y desorientó a sus enemigos. Segunda de Corintios, capítulo 1, 9-11, dice para ti y para mí. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Hoy hablo para la familia que me escucha y que sabe que sabemos que está pasando por situaciones. Cuando un ser amado en esta situación se enferma, está sentenciado. El apóstol Pablo nos dice, el Espíritu Santo nos dice a través de la lectura de su palabra, aunque tengamos sentencia de muerte, no debemos confiar en nosotros mismos, sino en Dios, quien tiene el poder para ayudarnos y aún para resucitarnos de los muertos. Porque Él se ha encargado de librarnos en el pasado, de librarnos en el presente y aún nos librará. En quien esperamos. Yo quiero que tú esperes en Dios para que te libre de todas las situaciones. Pero Él nos pide que cooperemos los unos a los otros a través de la oración. Con fervor, con intención, con pasión, con corazón. Que ores por la persona, no importando quién es, qué preferencias tiene, qué color de piel, qué idioma hable.
Dios quiere que este momento cooperemos en la oración los unos por los otros, para que por muchas personas sean dadas gracias en favor de cada uno de nosotros. Oh queridos hermanos, querido amigo, el Espíritu Santo quiere manifestarse hoy en tu vida y en mi vida. Yo te invito a que cooperemos. Y cooperemos a través de la oración. ¿Tú quieres orar? Yo quiero orar contigo. Quiero orar por ti. Quiero que ores por mí. No olvides que el poder está en la cooperación, en la oración, todos orando juntos. Si tú quieres hoy, eleva tu voz a Dios. Y como yo no di, dame o muero. Déjeme ser ayuda. Déjeme ser luz. Déjeme ser soporte para aquellas personas que están sufriendo. Quiero invitarte a orar. Oremos. Padre bueno, Padre que moras en el cielo, gracias porque en tu palabra podemos tener mensajes no solo de esperanza, de fe y de poder, sino de certeza de que tú estás siempre con nosotros. Oh Dios, gracias por habernos librado, porque nos estás librando y porque nos librarás. Nos rescataste, nos sigues rescatando en tu sangre y aún así nos rescatarás para el reino de la gloria. Hoy quiero orar y que todos, esta es mi petición, es mi deseo. Quiero que todos nuestros hermanos y amigos cooperemos juntos en el don dado por Dios a través de la oración. Y así como tú nos enseñaste a orar, líbranos del mal. Rescátanos, tráenos a ti, tómanos en tus manos y danos la victoria ahora y para la eternidad. Oh, gracias Padre por este medio, haber llegado a cada una de las personas que han escuchado tu palabra, aquellos que la han compartido, aquellos que quieran, oh Dios, pueden mandar estos mensajes de esperanza a sus hermanos, a sus amigos. Pedimos tu bendición para el de este día. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, bendice, oh Dios, a tu iglesia en la ancha faz de la tierra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, gracias por haberte comunicado y conectado con nosotros. Esperamos que puedan compartir con todos sus amigos y la cooperación en la oración. Bendiciones.